Children, stay with us as well. Porque estamos tratando una serie que es la familia. We're dealing with a series on the family. Así que si usted tiene un niño menos de 5 años y necesita salir con él o que él salga, no hay problema. So if you have a child that's 5 years or younger, you want to step out, there's no problem. Si no, le pedimos que se queden con nosotros. But now we ask that they stay with us. Con mucha frecuencia, With much frequency, nosotros escuchamos de que si Dios está al control de todo, we hear if God is in control of everything, Él debe ser muy impotente. He should be powerless. Voy a repetirlo otra vez. I'm going to repeat that again. Muchas personas dicen que si Dios tiene el control de todas las cosas, Many people repeat if God is in control of everything, Él debe ser muy incompetente. then He must not have that much power. Muchas de estas personas dicen, mira mi vida, Many people say, look at my life. vivo con muchos problemas, I have many problems. tengo sufrimientos, I have suffering. tengo desilusiones. I have disillusions. Si Dios está a cargo de mi vida If God is in charge of my life, y mi vida anda de esta manera, and my life is going this way, entonces Dios tiene que ser un Dios incompetente. then God lacks power. Muchas de las historias que aparecen en Génesis, Many of the stories that we find in Genesis, de esas familias que aparecen en este libro, those families which are found in this book, nos traen la respuesta a esta pregunta que muchos de nosotros hacemos. bring the response to this question. Si logramos entender esta historia, If we can understand this story, la historia de José, perdón, Joseph's story, usted va a poder tener una perspectiva diferente a partir de ahora de su propia vida. you will learn to have a different perspective on your own life, Especialmente lo que sucede en su vida. especially what happens in your life. Esas cosas tristes, esas cosas desagradables que pasan en nuestras vidas Those unpleasing and sad stuff that happen in your life, y lo que pasan también en nuestras familias, and even what happens in our families, que son parte de esa gran familia de Dios. which is part of that great family of God. Ahora, para poder entender lo que sucede en nuestras vidas Now, to be able to understand what happens in our lives, y poder ver la vida desde esa perspectiva, lo que está sucediendo en nosotros, and to see life from that perspective, tenemos que entender we need to understand 3 cosas que suceden en nuestra familia. 3 things that happen in our family. Voy a hacer un recuento muy rápido de lo que hemos visto en 3 sermones atrás. I'm going to just briefly summarize what we've seen in the last 3 sermons. Hablamos que somos parte de la familia de Dios. We spoke and we said that we're part of God's family. Esa es nuestra primera familia. That's our first family. Después hablamos de que Dios es el padre de esa familia. Then we said that God is the father of that family. Y cada uno de nosotros And each and every one of us hemos sido adoptados como hijos de Dios have been adopted as a child of God en esa familia. into that family. Pero ahora vamos a entrar a la familia. But now we're going to get into the family. Ahora vamos a penetrar en el hogar de cada uno de nosotros. Now we're going to penetrate to each of the households here. Y vamos a buscar o vamos a encontrar We're going to seek and we're going to find lo que hay en nuestras familias, what is within our families en la familia de José. in Joseph's family. Hay 3 cosas que podemos descubrir. There's 3 things that we discovered. Primero, First, hay un pecado escondido dentro de los miembros de nuestra familia. there's a hidden sin within our families. Segundo, Second, detrás de ese pecado escondido que hay en nuestra familia, behind that hidden sin in our family, hay un propósito there's a purpose también que está escondido, pero es de Dios. that's also hidden. It is from God. Detrás de ese pecado escondido que hay en nuestra familia, Behind that hidden sin within our family, detrás de ese propósito escondido de Dios que hay en medio de nosotros, behind that hidden purpose of God for us, está también la gracia de Dios there's also the grace of God en medio de nuestra familia. in the midst of our family. Así que el pecado, So sin, cuando es algo profundo en nuestra vida, when it's something profound in our lives, se mantiene escondido. it's kept secret. Dice el relato, This narrative says, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre, Isaac, había residido como extranjero. Comienza el autor, en este caso Moisés, and the author begins, in this case it was Moses, a hacernos la historia de esta familia. to tell us the story of this family. Dice la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, y eran concubina de su padre. Así que cuando comienza el relato, See, when the story begins, aparentemente era una familia modelo, apparently it was a model of family. una familia próspera, A prosperous family,
Era una familia que aparentemente había armonía entre ellos. Family that apparently there was harmony among them. Era una familia que realmente iba creciendo. Había muchos hermanos, muchos hijos. It was a family that was growing apparently. Incluso los miembros de la familia But yet the members of the family estaban aprendiendo el oficio de su padre. were learning the work of her father, the Así father. que podemos ver que era una familia común y corriente. So we see that it was a common family. Y el autor no nos da indicio al comienzo de su relato The author doesn't tell us at the beginning of the story que no hubiera ningún problema en esta familia. that there was a problem in this family. Así como muchas de nuestras familias, cuando las miramos desde afuera, Like many of our families, when we see from the outside, pareciera que en nuestras familias no hay ningún problema. it would seem that there was no problems in our family. Una familia establecida ya, Established family, una tierra, in this land, mucho dinero, much money. podemos decir, los padres trabajando, We can say parents working, sus hijos en las escuelas, children in school. no hay problema con autos, There's no car problems. no hay ningún tipo de problema en la familia. There's no type of problems in this family. Sin embargo, However, aunque pareciera que no había ningún problema en esta familia, although it seems like there was no problem in this family, algo estaba sucediendo dentro de los miembros de esta familia. something was happening among the members of these families. El pecado Sin estaba oculto en el corazón de los miembros de esta familia. was hidden in the hearts of the members of this family. Dice que el joven José It says that young Joseph solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Así que algo estaba sucediendo en la familia. So something was going on in the families. Ahora, dice que él informaba algo, cosas malas que hacían sus hermanos. It says that he would say the bad things his siblings did. Pero ¿cuál era el pecado escondido en esta familia? But what was the hidden sin in these families? ¿Cuál es el pecado que hay escondido en nuestra familia? What is the hidden sin in our family? Está ahí. It's there. Tal vez usted no se percata, You probably don't realize it. tal vez usted no se invita a su casa, a su familia, You probably invite us into your family. y como la familia de José no nos podemos percatar a primera vista. And like Joseph's family, we won't be able to tell. El pecado que estaba en esta The familia, sin that was in this family, que está en todas nuestras familias, which is also in all of our families, es la idolatría. is idolatry. Era un ídolo. It was an idol. Ahora, ¿qué significa un ídolo? Now, what is an idol? ¿Cómo podemos definir que esto o aquello es mi ídolo? How can we define if this or that is my idol? La Biblia lo define en los términos de amor. The Bible defines it in love terms. O sea, un ídolo Therefore, an idol es aquello a que yo le dedico todo mi amor. is that which I dedicate all my love to. En vez de darle todo mi amor Instead of giving all my love a mi creador, to my Creator, mi sustentador my Sustainer, y mi salvador. and my Savior. Entonces podemos definir que el pecado de la idolatría So we can define that the sin of idolatry es un amor a algo is a love towards something en una forma inapropiada. and in an inappropriate way. Así que podemos entender entonces So we can understand that que el pecado que había en esta familia the sin that was in this family, era el amor a algo it was love towards que something no era al padre de Adán, al Dios which was not to God, de Abraham y de Isaac. to the God of Abraham and Isaac. Cuando entendemos que la idolatría es un amor a algo When we understand that idolatry is love towards something y no se lo estamos dándoselo a Dios, which we're not giving to God, podemos salir de nuestra negación. we can leave our denial. O sea, no vamos a ver nunca nuestro In pecado other words, we'll never see our sin hasta que no entendamos until we que understand estamos desviando todo nuestro amor hacia algo that we're deviating all our loves towards something que no es Dios. that is not God. Y eso lo podemos ver dentro de esta familia. And we can see that in this family. Por eso cuando uno lee Romanos capítulo 1, lo vamos a leer, That's why when you read Romans chapter 1, which we're not going to read, de 18 al 32, from verses 18 to 32, ahí nos plantea el apóstol Pablo, inspirado por Dios, the Apostle Paul, inspired by God, que planned nosotros en nuestra negación that in our denial, reprimimos esa verdad que está en nosotros, we repress the truth within us, que vivimos de espalda a Dios, that we live with our backs towards God, que nos hemos rebelado contra Dios, that we've rebelled against God, que vivimos en hostilidad hacia Dios that we are hostile towards God, y que todo pecado en nuestra vida that all the sin in our lives
muestra que demonstrates estamos ciegos that espiritualmente we're blind y spiritually, que nos hemos rebelado contra Dios. that we've rebelled against God. Así que la idolatría So idolatry es dedicarle todo mi amor a algo que no sea Dios. is dedicate my love to something which is not Es una God. muestra de que estoy ciego espiritualmente It's evidence that I'm spiritually blind, y que me he rebelado contra Dios. and that I've rebelled against God. Ahora, lo primero que vemos en esta familia Now, the first thing we see in this family es que los hermanos de José no andaban bien. is that Joseph's siblings were not all good. Amén. Amen? Los 11 hermanos de José His 11 siblings no andaban bien. were not all good. Pero tampoco su papá Jacob But his father Jacob andaba bien. wasn't good as well. No es así. Or isn't that so? Dice que él amaba más a José It says that he loved Joseph more que el resto de sus hijos. than the rest of his siblings. Dice el versículo 3, Verse 13 says, Israel, que es Jacob, Jacob was Israel. amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. José era hijo de la mujer que él más amaba, Joseph was the son of the woman he loved most, Raquel. Rachel. Así que él mostró So he demonstrated a través de su preferencia a uno de sus hijos through his preference through one of the child cuánto daño podemos hacerle a nuestra familia, how much pain you can cause your family, cuánto daño le causó al resto de sus hijos. how much pain he caused the rest of his children. Así que él mostraba favoritismo hacia José. Because he showed favoritism towards ¿Y cómo lo Joseph. mostró? And how did he show Le mandó a hacer una túnica it? He made a tunic especial para este único hijo. especially for this child. Esto indica entonces This indicates that que el centro de la vida de Jacob the center of Jacob's life era José. was Joseph. No era el Dios de su papá, Wasn't the God of his father, Isaac, Isaac, ni el Dios de su abuelo Abraham. or the God of his grandfather, El centro de la vida de Jacob The center of the life of Jacob era José. was Joseph. El ídolo de Jacob Jacob's idol era José. was Joseph. Así que José So Joseph era la fuente de toda alegría. was the fountain of all joy, Era la fuente de toda bendición. was the fountain of all blessing, Y no el Dios creador del cielo y la tierra. and not the creator of heaven and earth. ¿Eso no pasa en nuestras vidas? Doesn't that happen in our lives? ¿No es verdad que sus hijos es la fuente de toda alegría y bendición? Isn't it true that the fountain of your happiness is your kid, your children? Un ejemplo muy fácil es que usted hace una cuenta It's a brief example is that you create an account para que pueda ir a la universidad. so that he can go to the university. ¿Por qué? Porque esa va a ser la fuente de su alegría. Why? Because that will be the fountain of your happiness. Cuando lo vea con su gorrito y su cosita para aquí, tirando para allá, When you see him with his cap and gown, usted va a decir, wow, mi hijo se graduó de la universidad. you'll say, "Wow, he Él es, graduated. él es mi orgullo. It's my pride." ¿O no es así? Or isn't that so? Y así pasaba también con Jacob. And that happened to Jacob as well. Incluso cuando se entera de que estaba muerto su hijo, Matter of fact, when he finds out that he was dead, supuestamente muerto, supposedly dead, él dice, yo no puedo recibir consuelo de he nadie. says, "I can't be comforted by no one." Por tanto, la alegría Therefore, his happiness para él for him era solamente José. was only Joseph. Así que eso pasa también en nuestras vidas, And that happens in our life, en nuestra familia. in our families. Nuestros ídolos Our idols, muchas veces son nuestros propios hijos. many times, are our own children. Otros tal vez no sean sus hijos, Others might not be their children. tal vez el trabajo. Probably your job. Tengo un buen trabajo, Have a good job. estudio para tener un buen trabajo. I study to have a good Es más, le job. decimos a nuestros hijos, tienes que ir a la escuela para que tengas un buen trabajo. Better yet, we tell children you need to go to school to have a good job. Otros es el entretenimiento. Others are entertainment. Ahora el cuerpo, bueno, ahora no, Not now, always. desde el tiempo de Roma. From the time of the Romans, Usted veía a los gladiadores was the body. You would see the con gladiators su six-pack with their six-pack y sus músculos bien desarrollados. and their biceps well Y developed, sus músculos en sus piernas bien desarrollados. muscular legs, Para poder realmente vencer a sus to enemigos. be able to defeat their enemies. Así que aún el culto al cuerpo se puede convertir en mi ídolo. So even the worship to your body can Todo mi amor es become. para mi cuerpo. All my love is towards my Todo mi body. amor es para mí mismo. All the love is towards myself. Algunos a la tecnología. Others technology.
Sale algo nuevo y quieren comprar el 6 o el 7 que viene atrás ahora. Something new comes out and you want to buy the 6 and the 7. Otro las páginas sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Others in social media. JP Sánchez, cuando el futuro va a salir. Porque algo va a salir nuevo. Something new will come out. La gente va a estar atrás de todas estas cosas. People will be after all these things. Pero la Biblia nos enseña, But the Bible teaches us, y a través de esta familia nos enseña, and through this family we're taught, que ese ídolo that idol, que usted le dedica todo su amor, which you dedicate all your love to, en vez de dedicárselo a Dios, instead of dedicating it to God, se convierte en su propio destructor, becomes your own destruction. el propio que destruye toda su familia. The one that destroys your own family. Lo primero que vimos entonces es que el pecado que había en esta familia era la idolatría. First thing we see then is that the sin that was in this family was La idolatry. cabeza de The familia head of the family tenía como ídolo uno de sus hijos. had as an idol one of his childs. Ahora, lo segundo es Now the second is, cómo estaba influenciando la vida del ídolo de Jacob. how was the idol influencing the life of Jacob? Porque a veces pensamos que si en el caso de nuestro hijo, But sometimes we think, well, if it is my child, va a traer gran satisfacción a nuestras vidas. it will bring great satisfaction to our lives. Ahora, es de suponerse Now, just suppose que José haya sido tan pecador como los 11 hermanos de él. that Joseph was as great of a sinner as the rest of his siblings. ¿Estamos de acuerdo? Can we agree on that? Él era también un pecador, He was also a sinner, una persona depravada totalmente, a person that was depraved, totally, caída de la gracia de Dios, fallen from the grace of God as well, condenado a la muerte eterna como el resto de sus hermanos. condemned to eternal death just as his siblings. Así que tuvo que influenciar de una forma pecadora la influencia de su padre. So he had to influence in a sinful way. Así que José también tenía problemas. So Joseph also had problems. También tenía pecados ocultos en su vida. He also had hidden sins in his life. Tal vez no era su ídolo su padre, como era al revés. He probably didn't have his father as an idol. Pero fíjense la actitud de José. But notice Joseph's attitude. Dice el versículo 5. Verse 5 says the following. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Y ahora pongan atención. Pay attention. Él le cuenta a sus hermanos He tells his siblings un sueño. a dream he has. Dios no le dijo a él que se lo contara. God didn't tell him to share it with him. Él va y se lo cuenta. He goes and he shares it. Él ve la reacción de sus hermanos que es de odio. He sees their reactions filled with anger. Y él, en vez de detenerse ahí, And instead of stopping for a moment, fíjense lo que sigue hablando el relato. notice what he continues to say. Así que sentía mucho odio, estaban rabiosos frente a él. So they were filled with anger towards him. Y él le dice, préstenme atención. And he says, pay attention. Aquí el que manda soy yo. I am the one who. Aquí yo soy el favorito de papá. I am Dad's favorite. Y si no te gusta, te larga de la casa. And if you don't like it, you can leave. ¿O no es así? Or isn't that so? Yo soy el que tengo la túnica, I'm the one that has this special tunic. símbolo de que soy el más amado por mi padre. As a symbol that I'm loved by God the most. Dice, préstenme atención. Pay attention. ¿Te molestó el cuento del sueño anterior? He told them the dream. Te voy a hacer otro sueño para que te pongas más bravo todavía. He says, now I'm going to tell you another one so you can be even more upset. Dice, le voy a contar lo que he soñado. Así que vemos que José, So we see that Joseph, cada vez que le contaba un sueño a sus hermanos, every time he would share one of his dreams to his él no le siblings, importaba la reacción de sus hermanos, he didn't care about their reaction. que se sentían discriminados por su padre. That they felt discriminated by their father. Y esto indica This indicates then que en su naturaleza that in his own nature, tuvo que influenciar el orgullo pride was a great influence y la insensibilidad a sus hermanos. and lack of sensibility towards his siblings. Porque a pesar de que sabía que sentían odio por él, Because even though he knew that they were angry at him, él iba y les contaba los sueños que Dios le revelaba. he would go again and tell them the dreams that God revealed to him. Así que vemos que también José tenía problemas en su vida. So we also see that Joseph had problems in Su his padre life. había convertido de él un ídolo. His father had made of him an idol. Él era una persona que realmente era orgullosa e insensible. He was a person that was filled with pride and insensibility towards others. Y el autor dice que el odio iba creciendo dentro de esta familia. And the author says that the hatred continued to grow in this No family. sé si nota que empezó todo por el padre. I don't know if you noticed, but he expressed everything towards his father.
Y después pasó a uno de los hermanos a dañar a ese padre. And then it went towards one of his siblings to damage his father. Y comenzó la enfermedad a regarse en toda la familia. And then the sickness began to spread amongst all the family. Así que dentro de esta familia So within this family, habían pecados, patrones escondidos. there was patterns and sins that were hidden. Y vemos a través de este pasaje, And we see through this passage, por lo que podemos aprender de este pasaje, or we can learn through this passage, que muchas veces nosotros sin querer and many times us without wanting to, comenzamos a crear el odio entre los mismos miembros de la familia. we begin to create this hatred amongst our own family members. Porque no vemos Because we don't see el pecado que hay escondido en nosotros y en cada uno de los miembros de nuestra familia. the hidden sin in our own lives and amongst the members of our lives. Así sucede en nuestra familia. That happens in our family. Dentro de cada miembro de nuestra familia, Amongst every member of our family, en su corazón, in their heart, hay pecados escondidos. there's hidden sins. Esa es la realidad de todas las familias. It's the reality of all No families, solo la familia de José, not only Joseph's la family, Sánchez, la López, Hernández, todos los que ustedes tienen su nombre. not only Sanchez, Lopez, all of them. Y los padres, And parents, o en este caso Jacob, or in this case Jacob, como padre de estos dos hermanos, as the father of these 12 children, era el responsable was the responsible one de destruir los ídolos de su vida y de la vida de sus propios hijos. to destroy the idols of his own life and the idols of his family. Sin embargo, no lo hacía. However, he didn't do it. Más bien seguía alimentando a uno de sus hijos que se viera como el preferido de él. Better yet, he would continue to feed one of his child to see himself as the preferred one. Hasta aquí podemos aprender dos cosas. Up to now, we can learn two things. Primero, First, que no hay familias perfectas. that there's no perfect Amen. families. Amen. No hay familias buenas. There's no good families. No piense que su familia está bien. Don't think that your family is good, all good. Si piensa que su familia está bien, usted está mal también como familia. If you think that your family is all good, then you're bad as well. La Biblia no habla de familias buenas. The family doesn't speak about good families. No habla de hombres buenos, It doesn't speak about good men ni de mujeres buenas, or good women ni de buenos padres, or good parents ni de buenas madres, or good mothers ni de buenos hijos. or good children. La Biblia presenta al hombre totalmente depravado, malvado, caído. The Bible presents mankind as fallen, sinful, depraved. Pero la Biblia sí habla But the Bible does speak que a pesar de que son familias que no son buenas, that despite that we're bad families, se puede ver el amor inmerecido de Dios manifestándose en esas familias. the undeserved love of God can see manifested in those families. Así que la Biblia habla de cómo Dios, So the Bible speaks of how God, a pesar de que no hay familias que valgan un centavo, despite the fact that there's families not worth, su amor se invierte, His love is invested. su amor se muestra His love is shown en la vida de estos hombres, hijos y mujeres imperfectas. in the lives of these men, women, and children that are not perfect. Lo segundo que nos enseña hasta aquí The second thing we see up to now es que la Biblia no pone estas historias is that the Bible presents us these stories para que nosotros tratemos de vivir vidas perfectas, so that we can try to live perfect lives. sino para que veamos So that we can see instead, a través del pecado que se manifiesta en nuestras familias, through the sin that is manifested in our families, cómo la gracia de Dios how the grace of God tiene que interrumpir nuestras vidas. has to interrupt our lives. Un momento tiene que interrumpir la vida de los padres. In one moment, it has to interrupt the lives of the parents. Un día tiene que interrumpir la vida de nuestros hijos One day, it has to interrupt the lives of our children, para que esas vidas sean transformadas y cambiadas so that those lives can be changed and transformed por el poder de Dios, by the power of God, sin Dios importarle cómo ellos viven, with God not caring about how they live, porque saben que son familias because imperfectas, He knows that they're not perfect que tienen families. pecados escondidos y se están destruyendo a ellos mismos. They have hidden sins and are destroying each other. Por eso es que Dios nos muestra That's why God shows us en este pasaje in this passage cómo que Él tiene que interrumpir en la vida de Jacob how He has to interrupt the life of Jacob para salvar a toda su to familia, save all his family, porque estaba perdida y yendo totalmente a la destrucción. because they were all lost and headed to destruction. Y eso es el Evangelio, That's the gospel. en que Dios interrumpe nuestras vidas, And that God interrupts our lives. interrumpe nuestras familias corrompidas He interrupts our corrupted para families traer salvación y sacarnos de esa perdición. to bring salvation and remove us from that perdition. Sabemos We know que cada una de nuestras vidas that each and every one of our lives debe vivir conforme a la voluntad de Dios. needs to live according to the will of God.
Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Que cada uno vivamos como familia y miembros de esa familia That we all live as a family and members of the de family acuerdo a su voluntad. according to His will. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios Now, how can we know we're living according to His will dentro de nuestra familia? within our families? Una pregunta que saldría: A question that would raise: ¿cómo te llevas con los miembros de tu familia? how do you get along with the members of your ¿Cómo es family? tu relación con tu esposa y tus hijos? How is your relationship with your husband, wife, or children? ¿Cómo te llevas con ellos? How do you get along with them? ¿Eres paciente con tu esposo, tu esposa y tus hijos? Are you patient with your husband or wife or children? ¿Eres capaz de instruirlo en la palabra de Dios? Are you willing to teach them about the ¿De Bible? confrontarlo con la palabra de Dios cuando están mal? To challenge them with the Bible when they're wrong? ¿O simplemente guardas silencio, Or you just keep silent, como si todo anduviera bien? as if everything was all good? Hay muchas personas, Many people, o diría muchas familias en Estados Unidos, many families in the U.S., I would algo say, cultural que sucede, something that cultural that son happens familias cerradas. are closed families. ¿Qué cosa es una familia cerrada? What is a closed family? Aquí a mi familia, This is my family. aquí no va a entrar nadie. No one will get in here. Nadie va a saber nada de nosotros. No one will know anything about Por it. eso usted se percata ahora. That's why you realize now Usted no conoce a su vecino. that you don't know your neighbor. Usted no conoce la familia de su compañero de trabajo. You don't know the families of your coworkers. Usted no conoce ni siquiera la familia de los novios, novias o esposos o esposas de sus hijos. You don't even know the families of your children's boyfriend or Porque girlfriend. todos se cierran. Because everyone's closed. Porque ellos tienen pecados escondidos. Because they have hidden sins. Y no quiere que nadie intervenga en sus vidas. They don't want anyone to intervene in their lives. Así que podemos aprender entonces So we can learn then que a través de nuestras relaciones con los demás, that through our relationship with de others, Jacob relacionarse con José y sus hijos, how Jacob related to his son and his José con su padre y con sus hermanos, Joseph with his father and siblings, Dios hace una explosión God makes an y explosion comienza a sacar el pecado escondido que hay en cada uno de los miembros de la familia. and begins to remove the sin in all the members Porque el of the family. propósito de Dios es manifestar su gracia reconciliadora y salvadora en la familia. God's purpose was to reveal his redemptive plan in their lives. Así que si usted dice, yo ando bien So if you say, I'm walking good, y mi familia anda bien, and my family's walking good, mire lo que dice Jesús en Mateo 5:46. notice what Matthew says in 5:46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Ya los que dicen que aman más a sus hijos que a nadie en el mundo, Those who say, I love my children more than anyone, o que aman más a su familia que nadie en el mundo. they love their family more than anyone. El mismo Jesús dice, ¿qué recompensa tú vas a lograr? Jesus himself says, what reward? ¿Acaso no hacen así los recaudadores de impuestos? Don't the tax collectors do the same? O sea, diríamos en el tiempo de hoy, We would say in our time, así no hacen también los traficantes de drogas, las prostitutas. don't drug traffickers and prostitutes do the same? Love their children? Eso eran los recaudadores de impuestos. That's how tax collectors were seen. En el tiempo de Jesús, la gente más despreciable. In Jesus' time, they were the worst. Y él dice, y así saludan a sus hermanos solamente. ¿Qué demás hacen ustedes? Aparte de amar a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Dice, ¿qué más hacen ustedes? ¿Quieren impresionarme? Besides loving your children and your family, what Que else aman a do tus you do? hijos y a tus hijas y que es una buena familia. ¿Quieres impresionarme? Dice Jesús. How do you want to impress me by doing that? Dice Jesús, ¿acaso no hacen así los gentiles? Jesus says, don't the Gentiles do the same? Dice, y ahora viene el reclamo de Dios. And now God says, Dice, por tanto, therefore, sean perfectos, be perfect, como así mi Padre Celestial es as my heavenly Father is perfecto. perfect. Así que si amas tanto a tu familia, If you love your family so tienes que much, amar también tanto a la familia del otro. you need to love others' families Pero as como no lo well. puedes hacer, But if you can't do it, quiere decir que hay un problema en tu familia. it's just a problem in your Hay family. un problema escondido en tu corazón. There's a hidden problem in your heart. Hay una idolatría en tu corazón. There's idolatry in your heart. Así que solo puedes darte cuenta So you can only realize que tu pecado está ahí that your sin is there cuando comienzas a relacionarte con los miembros de tu familia, when you begin to relate with your member of your family, con los miembros de otras familias, with the members of other families, y ahí puedes ver tus faltas y tus errores. and you can see your mistakes. Ahí vas a ver o descubrir You were able to discover cómo reaccionan los miembros de tu familia how do the members of your family react a tus pensamientos, a tus ideas, to your thoughts, ideas, a tu forma de vivir. of your way of living. Así que la realidad que había en la familia de
José So the reality in Joseph's family es que era una familia que vivía en pecado. is there was a family that lived in sin. Algo no andaba bien, Something was not going well. como también hay algo que no anda bien con nuestras familias. That's how in our families there's something that's not going well. Lo segundo que nos relata este pasaje, The second thing that's told us que aunque había un pecado escondido that even though there was a hidden sin en la vida de Jacob, de José y sus hermanos, in Jacob and Joseph's lives, Dios lo saca a la luz. God brings it to light. ¿Cuál era el de Jacob? What was Jacob's? ¿Cuál era el de José? What was Joseph's? ¿Y cuál era el de sus hermanos? And what was the sin of their siblings, of his siblings? Pero atrás de toda esta tragedia de esta familia, But behind all the tragedy of this family, como hoy también podemos decir que cada una de nuestras familias, as we can say nowadays that in all of la our vida families, es una vida de tragedia, it's a life of tragedy. había escondido un propósito de Dios. There was a hidden purpose of God. Así que la segunda cosa que necesitamos ver nosotros en nuestras familias, en nuestras vidas, Second thing that we need to see in our families es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. is that God has a purpose with each and every one of us. Así que detrás de todo el pecado de esta familia, So behind the sin of all these families, Dios estaba God trabajando en la vida de cada uno de estos miembros. He was working in each of the lives of the members of this family. Dice el relato que Jacob The story says that Jacob mandó a su hijo favorito, José, sent his favorite son a ver cómo andaban sus hermanos. to do something for his siblings. Dice que se habían ido a la región de Siquem. It says they had gone to the region of Shechem. Él llega a la región de Siquem He goes to this region y estaba perdido, no podía encontrarlos. and he was lost. He couldn't find him. Dice que un hombre se le acerca y dice, te veo que estás perdido. It says that a man approached him and told him, I see you're lost. Y él le dice, vine a buscar a mis hermanos para traerle un informe a mi padre a ver cómo están. He says, I came to look for my siblings to tell them something my father said and I can't find them. Pero él dice que se fueron para Dotán. And he tells them that they went somewhere else. Y es algo interesante este detalle. And this is something very important in this detail. Siquem Shechem era una ciudad más vista por la gente. was a city that was seen most by people. O sea, si usted hacía cualquier cosita por ahí, In other words, if you would do something around there, rápidamente cualquier persona se podía percatar. easily someone would notice. Pero nota que Dios But notice that God dice que estos hermanos se fueron a Dotán, says that his siblings went somewhere una else, ciudad más distante de Siquem, to a city that was more distant than muy Shechem. lejana. More distant. Nadie se podía percatar lo que usted hacía allí. No one would able to realize. ¿Se dan cuenta del patrón de la vida de los hermanos de José? You notice the pattern in their lives? Ellos buscaban lugares donde nadie se percatara They seek places that nobody would find out de las maldades que ellos hacían. of their wickedness. Y muchos de nosotros And many of us, también buscamos lugares donde nadie nos pueda encontrar, many times find places where nobody donde nadie se percate de qué estamos haciendo. that no one can realize how we're living our lives. Aún nuestros hijos se meten en lugares para que nadie sepa qué están haciendo. Even our children are found in places so that no one can know what they're doing. Se meten en páginas They end up in para que los pages padres no saben qué están so haciendo. their parents don't know what they're doing. Están comunicándose con gente que usted no sabe con quién se está comunicando. They're communicating with people that you don't know who O they're sea, la tendencia del ser humano es buscar lugares lejanos See, the human tendency is to seek de la far supervisión de alguien que pueda ayudarte para que hagas el bien. from the supervision of someone that can help you to do what's right. Por eso nuestros hijos ven a los padres como gente That's why their children see their Tontos, parents ¿no? as dumb people. y ellos creen que nunca vamos a enterarnos de nada. They think or they believe they will never find out about anything. Por eso a veces se escapan de las escuelas Sometimes they run away from school, they skip o school. cuando el papá no está, están testeando, llega el papá y guardan el celular. When parents are not Empiezan home a and silbar como que no ha pasado nada. they're texting, they hide it. O están viendo la televisión y de pronto usted pasa y le quitan el canal y ponen a un muñequito de cartón. Or they're watching TV and when you're ¿Verdad? home, they remove the channel. Nuestra familia también busca lugares para alejarse y esconderse para cometer pecados. Our family also look for far places to commit sin, Tal vez to hide, conscientes o inconscientes. probably consciously or Pero unconsciously. también nos vamos para Otán, But we also go to far places, lugares donde nadie se puede enterar de lo que estamos haciendo. places where nobody can find out about what we're doing. Pero Dios, como tenía un propósito, But God, since He had a purpose, y a pesar de toda la maldad que había en medio de esta familia, despite all the wickedness that was in His family, de todo el pecado que había, all the sin that was there, nada sucede por casualidad. nothing happens by coincidence. No fue por coincidencia It was not by coincidence que se encontró José con este hombre que le indica dónde están sus hermanos. that Joseph met with this man who told him where his siblings Dios were. puso ese hombre en el camino de José.
God placed that man there para llegar hasta donde estaban sus hermanos. so that he could get to where his siblings were. Pero como en su corazón había maldad, But because in his heart there was so much wickedness, dice que lo vieron desde lejos llegar it says that they saw him from afar. y comenzaron a hacer un plan malvado. And they began to make a bad scheme. Nadie nos va a ver aquí, No one will see us here. pues aprovechemos, Let's take advantage. matemos a nuestro hermano Let's kill this brother y nos deshacemos del problema de la familia. and we'll remove the problem from our families. Pero Rubén, que era uno de sus hermanos, But Reuben, who was one of his siblings, también no fue por coincidencia. which was not by coincidence, Dios había preparado el corazón de Rubén, que era tan malvado a los hermanos. God had prepared his heart, Y le dice, no lo matemos, and he says, let's not kill him. tiremos a la cisterna Let's throw him into the system y inventemos una historia. and let's make up a story. Digamos que lo mató un animal, Let's say that he was eaten by an animal. pero en fin de cuentas, But at the end, todos se pusieron de acuerdo para venderlo a una tribu they all agreed to sell him to a tribe de Ismael, of Ishmael. que iba en camino en una caravana hacia Egipto. They were on their way as a caravan to Egypt. Tampoco fue una coincidencia, It was not a coincidence either, porque Egipto because Egypt era el imperio que gobernaba en ese tiempo. was the empire that was governing at Bueno, that y time. deciden venderlo a esta caravana que iba hacia Egipto So they decide to sell him in this caravan that was on his way to Egypt, para llevar a José hasta el lugar que Dios quería que fuera. to take Joseph to the place where God wanted Joseph to go. ¿Ven cómo el propósito de Dios estaba escondido detrás de toda la maldad de esta familia? You see how the purpose of God was hidden despite the wickedness of this family? Si hubieran matado a José, If they would have killed Joseph, tiempo después time after, hubieran muerto todos de hambre. all of them would have died of hunger. Dios lo lleva hasta Egipto a José God takes Joseph to para Egypt ser el gobernador de Egipto. so he could be the governor of Para Egypt. cuando viniera esos años de hambre, So when the time of famine would come, él pudiera alimentar a su pueblo. he would feed his people. Su pueblo no muriera. And his people would not die. Poder salvar a su pueblo de la tragedia que vendría sobre ellos. To save his people from the tragedy that approached them. Ahora es interesante en el relato. Now it's interesting in this story. Dios no habla. God doesn't speak. Dios no actúa. God does not act. Dios se mantiene ausente. He remains absent. Dios en ningún momento hace nada por José. At no moment does God do anything for Joseph. Dios no hace nada para convencer a sus hermanos. God doesn't do anything to convince his siblings. Aparentemente Dios no le importaba la maldad de esta familia. Apparently, God was not worried about their wickedness. Pero nos damos cuenta por el relato que va concluyendo, por ejemplo, en los capítulos 42, 43, But we realize towards the end of this story in the chapter 42, que Dios sí tenía el control de todo lo que estaba pasando. that God was in control of everything. Y Él that was estaba usando el sufrimiento de José, And he was using the suffering of Joseph, el pecado escondido de José, de Jacob y de sus hermanos, the hidden sin of Jacob, Joseph, and his siblings, para llevar y salvar a su pueblo de lo que vendría más adelante. to take and save his people later on. Así que podemos aprender So we can learn then que el amor de Dios es un amor sabio, that God's love is a wise love. es un amor que va más allá de nuestro entendimiento, It's a love that's beyond our own understanding. que Él comprende nuestras desilusiones, That he understands our nuestros problemas, our problems, nuestras carencias. our lacks. Él sabe todo lo que a nosotros nos pasa. He knows everything that happens to us. Y Dios a veces actúa inmediatamente, And sometimes he acts immediately, pero aparentemente a veces guarda silencio. but apparently and many times he remains silent. Pero no indica que Dios no esté trabajando y actuando a favor de su pueblo. Which does not implicate that he's not acting towards our faith. Así que cuando tú ves cosas difíciles en tu vida, So when you see difficult things in your life, dificultades que tú no entiendes ni yo entiendo, difficulties you or I don't understand, cuando vemos tristezas y disoluciones en nuestra vida, when we see sadness in our lives, Dios está trabajando a través de cada una de ellas. God is working through each and every one of them. Porque Dios quiere que seamos más ricos espiritual a través de ese sufrimiento. Because he wants us to grow spiritually through that A través de suffering. esos problemas familiares que tenemos, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Through those familial problems, he wants us to grow A spiritually. través de esos problemas familiares, Dios quiere que mantengamos el gozo puesto solamente en Cristo Jesús.
Through those familiar problems, He wants us to remain joyful in Christ Dios quiere que Jesus. busquemos primeramente el reino de Dios. He wants us to seek first the kingdom of Así que God. Dios trabaja también a través de nuestro sufrimiento. So God works through our suffering Dios also. no se detiene nunca a trabajar a favor de su pueblo. God does not stop to work in favor of His Dios people. siempre sale a salvar a su pueblo. God is always reaching to save His people. ¿Por qué? Why? Porque hay una gracia que siempre está ahí. Because there's a grace that's always there. Finalmente vemos entonces And finally we see then que se ve esta gracia redentora en la familia. that we see the redeeming grace in the family of Joseph. Tenemos que entender entonces We need to understand, man, que en medio de todas las dificultades que hay en nuestras familias, that in the middle of the difficulties in our other families, el amor y el favor inmerecido de Dios the love and undeserved favor of God también permanece en medio de nosotros. also remains among us. Dice que al regresar, It says that when he returned, sus hermanos, donde estaba su padre, his siblings, where his father was, le llevaron la túnica manchada de sangre. they took the tunic that was stained with blood. Versículo 31 dice: Verse 31 says, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cordero con sangre y empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien, si es o no la túnica de tu hijo. ¿Por qué le mandaron la túnica? why did they return that tunic? Porque la túnica simbolizaba Because it symbolized todo el amor de Jacob hacia José. all the love that Jacob had towards Joseph. Ellos también querían lastimar a su padre, And they also wanted to hurt him porque su padre también lo habían lastimado a ellos. because their father had hurt them. Muchas veces nuestros hijos no quieren lastimarnos a nosotros, Many times our children want to hurt us con muchos comportamientos y conductas. with inappropriate behaviors and conduct, Son formas en que también quieren echarnos en cara el dolor que le hemos causado. ways that they want to show us the pain that we've caused them. Así que todo el amor de Jacob estaba allí en esa túnica. So all of Jacob's love was placed in that tunic. Y al llevársela a su padre, And as they returned it to him, le estaba mostrando they were showing him, no solamente a la familia, not only to the family, sino a mismo José, but Joseph himself, que su ídolo no era nada. that his idol was worth nothing. O sea, nuestros hijos no son So our children la fuente de alegría y de gozo de nuestra vida. are not the fountain of happiness and joy in our lives. Es Cristo Jesús. It's Christ Jesus. Y en cualquier momento pueden quitarnos nuestras vidas. And at any moment they can be removed from our lives. Eso podemos aprender de este relato. That's what we can learn from this. Pero por otro lado también la túnica nos recuerda a cada uno de nosotros But on the other hand, this tunic also reminds us ese amor de Dios hacia nosotros también. that the love of God towards us, Ese gran amor inmerecido that undeserved love, y ese amor que se ve constantemente en medio de nuestras vidas, that love that is constantly seen amongst our lives, aunque no estemos even though we're not viviendo conforme a la voluntad de Dios. living according to His will. Dice que le arrancaron la túnica. It says that they removed the tunic. En el hebreo es arrancarle la piel a un animal. In the Hebrew, would translate about peeling an animal's skin. Quiere decir que le arrancaron la túnica con gran violencia. It says that they must have taken the tunic O fearlessly. sea, no quiere decir que dijeron, a ver, no sé, dame la túnica. Ellos le arrancaron con violencia la túnica. It says violently they Quiere decir removed que it, lo golpearon. which means they must have hit Lo him, golpearon semidesnudo ahí en la cisterna. and they left him semi-naked. Y aún estando allí, And just while being there, no se escucha la voz de Dios. God's voice is not Un heard. silencio total de parte de Dios. Total silence from the part of God. Pero eso también nos recuerda a nosotros And that also reminds us que Jesús murió por nosotros that Jesus died for us, para que tuviéramos constantemente el amor de Dios so that we can have the love of God constantly en medio del dolor que vivimos muchas veces como familias. amongst the pain that we live many times as a family. Cuando Jesús fue a la cruz, When Jesus went to the cross, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, the Gospel of John chapter 1 verse 12 dice, says, a los suyos vino, to his he came, pero los suyos no recibieron. but his people did not Podemos receive decir, Jesús vino a sus hermanos, him. We can say Jesus came to his brothers, pero sus hermanos no lo recibieron. but his brothers did not receive him. A José lo venden a Egipto. Joseph is sold to Egypt. Jesús es vendido por 30 monedas de plata por Jesus is sold for 30 shekels Judas el Iscariote. by Judas Iscariot. Dice que la túnica de José se la quitan It says that they removed the tunic from Joseph.
Dice que también a Jesús le quitan su túnica, And they also removed the tunic from Jesus. solamente hecha con una sola costura, Only made it from one, y fue partida o dividida and it was divided para echar suerte sobre ella. to cast lots. Ahí podemos ver So we can see que there a través de esta familia that through this family, Dios estaba mostrando la gracia redentora también en Cristo Jesús en un futuro. God was revealing His redeeming redemption through Jesus Christ. In the Juan future. 19:23 dice: Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza tejida de arriba abajo. Así que como se sintió José, So how Joseph felt, así también se sintió Jesús en la cruz del Calvario. Jesus also felt that way in the cross. El propósito de la vida de José The purpose of the life of Joseph era para salvar a la futura nación de Israel. was to save the future nation of Israel. El propósito de Jesús a ir a la cruz The purpose of Jesus going to the era cross para salvar al pueblo elegido de Dios. was to redeem the chosen people of God. Así que podemos ver esta similitud, So we see this similarity que allí también en la cruz that in the cross, Jesús dijo: Dios mío, Jesus said, my ¿por God, qué me has desamparado? why have you forsaken me? Dios guarda silencio también en la cruz. God remained silent on the Si cross. Dios hubiera hablado en la cruz, God would have spoken on the cross. tenía que haber ayudado a su hijo a bajarse de la cruz. He would have had to help his son come down. Sin from the embargo, cross. Dios guarda silencio en la cruz But God remained silent on the cross para que Él sufra por so nosotros, that He could suffer for us, para que Él reciba toda la ira de Dios en lugar nuestro. so that He could receive God's anger towards us. Así que tenía el propósito a través del sufrimiento de Jesús, So through the suffering of Jesus, He had the purpose salvar nuestras vidas. to save our lives. Por tanto, todo el sufrimiento que nosotros pasamos So all the suffering that we go through tiene que ver en relación con nuestra salvación, is related to our salvation, para recordarnos la cruz, to remind us of the cross, de que Él sufrió por nosotros. that He suffered for us, Y nosotros estamos sufriendo por causa de Él también. and we're suffering for His cause. Y que si Él estuvo allí por nosotros, And if He was there for us, en medio de nuestros sufrimientos, in the midst of our en suffering, medio del pecado que surge en nuestra in the familia, midst of the suffering on our Él lives, estará allí también por He nosotros, will be there for us as para well, salvarnos, para librarnos, to free us, to save us, para traer reconciliación y vida eterna to be in reconciliation a and cada eternal una de esas life. familias que han sido elegidas por Dios. For all the families that have been chosen by God. Así que Dios So God nos recuerda a través de esta historia reminds us through this story que su sacrificio en la cruz that His sacrifice on the cross habla de cuánto Él nos ama speaks of how much He loves us, y siempre estará dispuesto a ayudarnos. and He will always be willing to help us. Ahora, la gracia de Dios Now the grace of God tiene que confrontar nuestras vidas. needs to confront our lives. No voy a tocar ese tema ahora, I'm not going to touch that subject now, pero cuando estuvieron sus hermanos frente a José, but when his siblings were before Joseph, años después, years later, cuando José se dio cuenta que esos eran sus hermanos, when Joseph realizes that they were his brothers, dice que él lloró delante de ellos it says that he cried before them, y él los perdonó and he forgave them, y él los recibió and received them, y él los puso ahí en José en una tierra muy fértil en Egipto and he placed them in a fertile land in Egypt, y mandó a traer a su padre y a sus hermanos. and he called to bring forth his father and brothers, Pero ellos but they se percataron de todo el mal que habían hecho contra su hermano. realized of all the harm they had caused La his gracia brother. de Dios nos confronta. The grace of God confronts La us. gracia de Dios nos presenta cuál es nuestro pecado The grace of God presents to us what is our sin. y nos invita a arrepentirnos It invites us to repent y a tomar una actitud diferente frente a esa gracia. and to take a different attitude towards that A grace. pesar de cómo hemos vivido, That despite how we've lived, el amor inmerecido de Dios God's undeserved love siempre ha estado ahí, aunque nosotros no lo veíamos. has always been there even though we never saw it. Concluimos entonces. We conclude then, Cuando estés pasando por un sufrimiento, when you're going through a suffering time, acuérdate de la cruz, remember the cross, el amor inmerecido de Dios manifestado allí. the undeserved love manifested there. Cuando tengas un sufrimiento, When you experience suffering, un problema, a problem, no trates de responder todas las preguntas. don't try to respond to all the questions. ¿Entiendes algo? You understand something, Pero no entiendes nada. but you don't understand anything. Cuando comiences a pensar que estás entendiendo lo que Dios está haciendo, When you begin to think you're understanding everything that God is doing, renuncia a ese pensamiento. renounce to that thought.
Porque Dios actúa de diferentes maneras. Because God acts in different ways. Y si quieres entender lo que Dios está haciendo, And if you want to understand what God is doing, vas a querer hacer algo para ayudar a Dios. you will be trying to do something to help God. Por eso el consejo de Dios, That's why God's counsel, a través de esta historia, through this story, José no se rebeló contra sus hermanos. Joseph didn't reveal towards his brothers. Él no le dijo a los ismaelitas, He didn't tell the Ishmaelites, estos son mis hermanos, me están vendiendo. these are my siblings, they're Yo les doy siblings. todo el dinero que ustedes quieran, mi padre es rico. I'll give you all the money you want, and my Él father no is hizo rich. nada. He didn't do anything. Él no entendía lo que estaba sucediendo. He didn't understand what was going on. Pero él confiaba en el Dios de Abraham y de Isaac. But he trusted the God of Abraham and Isaac. Porque eso solo hizo sus hermanos. Because that's what Todo esto que ha sucedido, all this has happened. todo este sufrimiento que ustedes me han causado, a mí, a mi padre y a cada uno de ustedes, All this suffering you've caused me and Father era para perseverar, para preservar a mi pueblo. was to preserve his people. Lo que tienes que estar seguro What you have to be sure of es que Dios siempre está trabajando en tu vida. is that God is always at work in your lives, our lives. Dios está santificando nuestras vidas. God is sanctifying our lives. No pienses cómo lo está haciendo, Don't think about how he's doing it, porque tiene diferentes maneras de santificar nuestras vidas. because he has different ways of sanctifying our lives. Entonces nos lleva a esta conclusión, So this leads us to this o esta es conclusion. la confrontación a nuestras familias. Confrontation in our families. Necesitamos más tiempo para leer la Biblia y orar. We need more time to read and pray the Bible. Tenemos que tener más tiempo para ir a grupos, a relacionarnos con la gente. We need to have more time to attend the groups and relate with others. Entonces, si leemos la Biblia y oramos, So if we read the Bible and we pray, debemos de ir a evangelizar. we need to go and evangelize. Debe ser un estilo de vida nuestro evangelizar. That should be a lifestyle to share the gospel. No hacer calendarios para evangelizar. Not make calendars to No, yo evangelizo evangelize. nada más que el miércoles. No, I just evangelize on Y el Wednesday. resto de la semana yo no evangelizo. The rest of the week I Se don't convierte evangelize. entonces a través de la gracia un estilo de vida en mí. But through the grace of God, it becomes a lifestyle. Comienzo a discipular a mis hijos I begin to disciple my para que children no se conviertan en mis ídolos, so they don't become my idols. para sino que ellos sepan que deben desviar todo su amor, no hacia su Padre terrenal, But instead, so that they can learn, they have to direct all their love not towards me, Padre que es Jesucristo. but towards their Father who is Jesus Christ. Llevar en práctica esa gracia de Dios. To put in practice this grace of God. Mostrar el amor de Dios en medio de nosotros. To display the love of God amongst No us. diciendo a nuestros hijos, estás bien, Not to tell your children, you're fine. sino decirle, mira, tienes este pecado. But to tell them, you have this sin. Vamos a orar. Let's pray. Arrepiéntete de este pecado. Repent from this sin. Porque la gracia de Dios Because the grace of God es suficiente para perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. is sufficient to forgive you and to cleanse you from all your sins. La gracia de Dios nos tiene que confrontar. The grace of God has to confront us. Porque ese amor de Dios Because the love of God es tan grande, is so great, es tan inmenso, is so immense, que nosotros a veces no podemos comprender. that many times we cannot comprehend. Necesitamos comprenderlo poco a poco. And we need to comprehend it little by little. Por eso necesitamos relacionarnos más con Dios. That's why we need to relate with God. Para entender más y más su amor hacia nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. To understand His love towards us more and more towards our family. Y termino con esta nota. And I end on this note. Recuerda que aunque Dios no te responda a tus oraciones, Remember that if God does not respond to your prayers, Dios no está ausente. He is not absent. Él está trabajando. He is working. Él está mostrando su gracia, tal vez, He is displaying His grace, no en la probably. manera que tú quieres, Not in the way you want Him to display sino it, en la manera perfecta de Dios. but in the perfect way of God. Recuerda entonces Remember then la cruz. the cross. Allí estuviste tú con tu familia. You and your family were there. Allí Cristo tuvo que sufrir en lugar tuyo y de tu familia. There Christ suffered in your place and your family's Pero a place. pesar de cómo son nuestras familias, But despite how our families are, como la familia de José, like Joseph's family, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. God has Amén. promised to be with us to the end. Amen. Y serás capaz entonces And He will be willing de vivir la vida cristiana con gozo y con alegría. to live the Christian life with joy and happiness. En medio de tus aflicciones In the midst of your y afflictions, siempre enfocado always focused, en que tienes que luchar la buena batalla and that you need to fight the good battle contra el pecado de la idolatría. against the sin of idolatry. Pongamos de pie para orar.